En el presente video te mostraremos un poquito de nuestro largo e interesante trabajo de investigación en esta área, la óptica. El título de nuestro trabajo es Efectos no lineales en fibras ópticas, acoplador direccional e interferómetro de Sagnac. Pero antes de empezar, ¿qué significan todos estos conceptos? Bueno, pues iniciemos desde ¿qué es una fibra óptica? La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información, usual en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de óxido de silicio o de plástico. El núcleo de la fibra es una región central muy transparente y más densa, que está rodeada de esta capa llamada revestimiento, con propiedades ópticas específicas. En el caso de las fibras monomodo, es decir, que transmite la luz en un solo modo de propagación, lo que permite que esta luz viaje en una sola trayectoria y que a su vez nos la hace ideal para transmisiones de larga distancia y altas velocidades. Un acoplador es un dispositivo cuya finalidad es transmitir una parte de la potencia en una de sus entradas hacia un puerto diferente, haciendo de esta manera que la energía que viaja a través de una línea de transmisión se acople a otra. Teniendo esto en mente, analizaremos un acoplador direccional de 4 puertos de manera matemática, y donde posteriormente se analizará su comportamiento de manera física mediante la creación de un bucle. Para ello, debe tomarse en cuenta que un acoplador de este tipo corresponde a una expresión matemática en forma de matriz que describe su comportamiento de manera ideal, el cual analizaremos mediante la resolución de su modelo mediante la utilización de software. Cada uno de sus parámetros correspondientes para el análisis, como su longitud, coeficiente de acoplamiento y demás, son analizados de acuerdo con sus componentes complejos que existen a la expresión anteriormente mencionada, la cual puede simplificarse gracias al bucle creado a partir de la interconexión de la salida de su primera entrada con su segunda entrada, generando que la expresión pueda reducirse y analizarse de tal manera que podamos graficar sus resultados. Esta expresión simplificada nos permite analizar la influencia del coeficiente de acoplamiento dentro del sistema, ya que genera una distribución de la energía entre los puertos, donde a pesar de su similitud, dentro de las gráficas se presenta un desfase en cada una de ellas. Pero al incrementar su coeficiente de acoplamiento, podría darse el caso de que la energía en ambos puertos de entrada se acoplaría en su totalidad en el puerto de salida de la entrada número 2. Aquí podemos ver algunas de las gráficas analizadas. Finalmente, puedo concluir que la realización de las simulaciones sobre diferentes sistemas matemáticos complejos nos da como resultado algunas variaciones que deben ser analizadas cuidadosamente para realizar una correcta formulación de una hipótesis. Proceso de fabricación de acopladores de 4 puertos de fibra óptica. Para la elaboración de los acopladores, retiramos 20 centímetros de fibra óptica estándar SMF28 por cada brazo. Unimos 2 tramos de la fibra a la mitad y retiramos de 3 a 4 centímetros del recubrimiento plástico y entrelazamos entre sí, con el objetivo de obtener de 5 a 7 nudos. Los extremos los unimos con adhesivo cianoacrilato, o mejor conocido como cola loca. Este proceso lo llevamos a cabo en la máquina estrechadora, mediante la técnica de barrido de flama, utilizando una mezcla de gases de butano y oxígeno, y un arreglo experimental, el cual consistió en el uso de un OSA, un analizador de espectros ópticos, conectado a una de las salidas del acoplador, y al puerto 1 un tramo de fibra dopada con herbio excitada con un diodo láser a 980 nanómetros y a una corriente de bombeo de 200 mA. En el proceso de barrido y durante el mismo, analizamos el espectro de salida, esperando ver una disminución de potencia en el puerto principal y un desfase en el otro puerto. En la imagen podemos observar el espectro de salida de nuestro primer dispositivo. La línea más alta en potencia, visualizada en color morado en el OSA, es la referencia utilizando una corriente de bombeo de 200 mA. La línea color rosa es el puerto principal después del proceso de barrido de la flama. Por otro lado tenemos la línea naranja, que es la luz que se acopla en el segundo puerto. Como podemos observar, para algunas longitudes de onda, los puertos de salida tienen su pico en la misma potencia,
lo que nos permite concluir que es un acoplador tipo 50-50. Siguiendo esta metodología, fabricamos 5 prototipos diferentes. Para nuestro análisis de la evolución de un haz de fibra óptica birrefringente con el objetivo de analizar que a potencias bajas una fibra óptica con alta birrefringencia, la luz polarizada linealmente a lo largo de cualquiera de los ejes principales de la fibra mantendrá su estado de polarización. Por lo general se supone que esta equivalencia también se mantiene a intensidades altas en fibras con baja refringencia. La birrefringencia no es otra cosa que la cualidad óptica inerte de la fibra, es decir, su estructura física aprovechando de la misma a través del efecto Kerr, se vuelve comparable con la birrefringencia natural. En estas condiciones surge una simetría entre los ejes principales. Por lo tanto, la birrefringencia inducida se suma a la birrefringencia natural de la luz polarizada a lo largo del eje lento, que sigue siendo un centro de guía estable. Para la luz polarizada a lo largo del eje rápido, las birrefringencias inducida y natural tienden a cancelarse, lo que hace que el eje rápido se convierta en un punto inestable. Las pequeñas desviaciones de la luz polarizada conducen a estados de polarización diferentes. Una característica de esta inestabilidad es que a pequeños cambios de intensidad de entrada pueden generar grandes cambios en la intensidad transmitida. La evolución del estado de polarización de la luz no lineal en un medio birrefringente se describe convenientemente mediante las ecuaciones de onda acopladas en los modos ortogonales polarizados circularmente C más y C menos. La ecuación muestra que con el aumento de la intensidad hay competencia entre los efectos lineales y no lineales. La birrefringencia lineal en la fibra óptica acopla las amplitudes de los modos circulares y debido a esto le intercambian energía periódicamente a medida que se propagan, lo que conduce a una evolución del estado de polarización. Los términos de modulación de fase cruzada y beta, que es el coeficiente no lineal proporcional al índice de refracción de autoenfoque, contribuyen a la diferencia de fase dependiente de la intensidad entre los dos modos, lo que resulta en una rotación de la elipse de polarización. Algo como se realizó la simulación numérica que explica el comportamiento de las ondas polarizadas. Tenemos que definir nuestras ecuaciones diferenciales. Estas estarán definidas en una función anónima para poder realizar el trabajo con un método numérico. Para ello tenemos que definir nuestras condiciones iniciales de la potencia hasta nuestra condición inicial en función de senos y cosenos, que nos dará como resultado C más y C menos. Estamos realizando el uso de un método numérico llamado Röntgen-Kutta de cuarto y quinto orden. Este método adaptativo de paso fijo que combina dos aproximaciones diferentes para obtener una solución más precisa a las ecuaciones ordinarias. Es el método Röntgen-Kutta de cuarto y quinto orden, calcula dos aproximaciones diferentes para el mismo paso del tiempo y luego compara sus resultados. Si la diferencia entre las dos aproximaciones es pequeña dentro de un cierto margen de tolerancia, se asume que el resultado es confiable y se avanza al siguiente paso. Si la diferencia es grande, el método intentará un paso de tiempo más pequeño para aumentar la precisión. Una vez teniendo nuestra solución de nuestras ecuaciones diferenciales, obtenemos C más y C menos, que utilizaremos para graficar nuestras salidas C3 y C4. Una vez teniendo nuestra simulación C3 y C4, podemos obtener la elipticidad de la polarización, como podemos ver en esta animación.